Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de cálculo vectorial que nos piden calcular el vector tangente unitario de este vector, cuyas componentes son 2 por el seno de t, 5 por t, 2 por el coseno de t. Antes de nosotros calcular el vector tangente unitario, vamos a escribir la fórmula como tal. Debo explicar cómo vamos a utilizar esta fórmula, que nos dice que para calcular el vector tangente unitario o para obtener el vector tangente unitario, esto va a ser igual a la derivada del vector o de la función vectorial entre la norma o la magnitud de la derivada de esa función vectorial. Esto básicamente, esta fórmula básicamente lo que nos dice es que nosotros debemos derivar el vector que nos dan, que es este de aquí, el vector original, el vector que nos dan. Lo vamos a derivar y luego a ese vector ya derivado nosotros le vamos a calcular la magnitud, que sería este de aquí abajo. Y ya teniendo esas dos cosas, vamos a dividir la derivada del vector entre la magnitud de esa derivada. Eso es lo que básicamente nos dice la fórmula para obtener el vector tangente unitario y es el procedimiento que vamos a seguir. Primero vamos a tomar nuestro vector dado, 2 por el seno de t, 5t, 2 por el coseno de t. Lo vamos a tomar y lo vamos a derivar. Entonces vamos a tener que la derivada del vector va a ser, vamos a derivar aquí cada componente como si fuera una función individual. Entonces aquí la derivada de 2 por el seno de t es 2 por el coseno de t. Luego la segunda componente del vector, que es 5t, al derivar 5t vamos a tener 5, y la derivada 2 por el coseno de t, entonces nos da menos 2 por el seno de t. Ya aquí tenemos la derivada del vector. Vamos a calcular la magnitud o la norma de este vector ya derivado. Recordemos que la magnitud o la norma de un vector no es más que la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado y luego la suma de esas componentes. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada, vamos a tener que la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado. La primera componente del vector derivado es 2 por el coseno de t. Entonces aquí vamos a tener 2 por el coseno de t y todo elevado al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado, es decir, menos 2 por el seno de t y todo elevado al cuadrado. Vamos a resolver todo esto que tenemos en la raíz. Tenemos que la magnitud del vector va a ser igual. Aquí, al elevar al cuadrado, este primer término, vamos a tener 4 por el coseno al cuadrado de t. Aquí está. Más 5 al cuadrado nos da 25, lo escribimos aquí. Más menos 2 al cuadrado nos da 4. Por el seno de t al cuadrado nos da el seno al cuadrado de t. Vamos a hacer un arreglito, vamos a hacer un arreglo, vamos a juntar las funciones trigonométricas. Vamos a tener que la magnitud es igual a 4 por el coseno de t más 4 por el seno de t. Ya aquí tenemos lo que es la magnitud o la norma del vector ya derivado. Y si nosotros quisiéramos encontrar ya el vector tangente unitario, únicamente sería dividir la derivada del vector, que es esta parte de aquí, entre esta expresión. Pero nosotros tenemos siempre que simplificar, por lo que vamos a simplificar la magnitud del vector antes de expresar el resultado del vector tangente unitario.
Para comenzar a simplificar esta expresión, vamos a juntar 4 por el coseno al cuadrado de t y 4 por el seno al cuadrado de t. Entonces, tenemos que la magnitud va a ser igual a 4 por el coseno al cuadrado de t más 4 por el seno al cuadrado de t más 25. Vemos que aquí tenemos factor común el 4, por lo que vamos a sacar ese factor común. Y tenemos que la magnitud del vector derivado va a ser igual a 4, que es factor común del coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t más 25. Recordemos que la identidad fundamental de la trigonometría nos dice que el coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t es igual a 1, por lo que esta expresión que tenemos aquí en paréntesis va a ser igual a 1. Vamos a cambiar y vamos a tener que la magnitud del vector derivado va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por 1 más 25. Eso nos da que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de 29. Ahora sí vamos a expresar el vector tangente unitario. Vamos a tomar esta fórmula del vector tangente unitario y vamos a tener que es igual al vector derivado, que es 2 por el coseno de t, 5, menos 2 por el seno de t. Y todo eso entre la magnitud del vector derivado, que es la raíz cuadrada de 29. Este ya es nuestro vector tangente unitario. Hasta aquí ha sido este video, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden dejarme saber en los comentarios.